Entonces, hoy vamos a estar viendo el tema de cómo orar. No sé cómo se han sentido ustedes desde que cambiamos la dinámica de las reuniones de oración. A mí, por una parte, me ha gustado mucho. Se me ha hecho como muy refrescante, sobre todo esta parte de tener un poco más de estructura, de manera que todos estemos pidiendo lo mismo en todos los momentos. Y cambiar el yo te pido, yo por el nosotros. Nosotros te pedimos, nosotros estamos aquí, nosotros. Y eso me ha gustado mucho. Pero también al mismo tiempo, esta cuestión de introducir oraciones más específicas, es decir, introducir una oración de confesión, una oración de alabanza, una oración de petición, una oración de agradecimiento, creo que ha sido como más difícil. Sí, ha sido algo como un poco más complicado porque ahora tu oración tiene un sentido específico, exactamente. Entonces, esta es una oración de alabanza. Y entonces ahora sí que es como que, híjole, pues ni siquiera sé si yo alguna vez me he propuesto y he orado una oración de alabanza antes. O sea, tal vez en mi oración incluyo alabanza, pero una oración de alabanza, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras oraciones suelen ser una recolección improvisada, además, de ideas que tenemos sobre Dios, de ideas que tenemos sobre nosotros, de ideas que tenemos sobre lo que debemos de pedir, ¿sí? Muy rara vez tú y yo pensamos una oración con anticipación. Muy rara vez la escribimos. Y cuando escribimos la oración y luego la leemos, por lo menos a mí me ha parecido que suena como más como una declamación que como una oración. O sea, suena más como algo que estoy recitando, ¿sí? Y entonces como que a esto le falta un algo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otra cosa, ¿sí? Sin embargo, Dios nos ha dado una guía de cómo orar. Solo que esta guía no funciona como tú y yo esperaríamos, ¿sí? Generalmente cuando tú y yo pensamos en una guía para la oración, lo primero que viene a nuestra mente así bien rápido es lo que se llama el Padre Nuestro, ¿sí? Siempre que pensamos en cómo orar, pensamos rápidamente en el Padre Nuestro. Y aunque el Padre Nuestro sí nos muestra en cierta forma la estructura de la oración, en realidad nuestra guía para orar son los salmos. ¿Sí? Los salmos son la guía que Dios nos ha dado para enseñarnos a orar. Y entonces nuestras oraciones deberían estar primeramente fundamentadas en los salmos, ¿sí? Y te quiero compartir 3 razones por las cuales nuestra vida de oración debe de estar fundamentada en los salmos, ¿sí? Y otras oraciones que podemos encontrar por ahí en otros libros que no son precisamente los salmos, pero que también son oraciones del pueblo de Dios, ¿sí? Principalmente me estoy refiriendo aquí a salmos. Entonces, 3 razones. Primera razón, respuesta e imitación. Respuesta e imitación. ¿A qué me refiero con esto? Los salmos nos enseñan a orar a través de respuesta e imitación. Respuesta e imitación. Entonces, hablando de lo primero, hablando de respuesta, ¿sí? La Biblia es clara en que tú y yo no elegimos a Dios, sino que es Dios quien nos elige. Y este es el patrón para absolutamente todo en la vida cristiana, ¿sí? Todo lo que hacemos hacia Dios, en realidad, es una respuesta a la iniciativa de Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos hacia Dios es una respuesta a la iniciativa de Dios. Por lo tanto, la oración es primeramente una respuesta. La oración en sí misma es una respuesta, ¿sí? Y esto es bien importante, el entender que todo lo que tú y yo en la vida cristiana hacemos es una respuesta a la iniciativa de Dios. Va a transformar en cómo nos relacionamos con Dios, ¿sí? ¿Por qué? No sé si te ha tocado, pero yo lo he escuchado bastante común. Es que yo hice un pacto con Dios, en donde yo me comprometí a esto y entonces y creemos que nosotros podemos iniciar pactos con Dios, cuando en realidad el patrón bíblico es que Dios es siempre quien inicia el pacto. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, yo soy el siervo, ¿sí? Ningún siervo, ningún
mendigo viene ante el rey y le dice, vamos a hacer un pacto tú y yo. Nadie pudiera hacer eso, ¿no? Es el rey el que debe de hacerlo, ¿sí? Entonces todo inicia con Dios y nosotros simplemente respondemos, ¿sí? En 2 Samuel 7 es cuando David, el reino davídico ya está en paz total. Y entonces David empieza a externar su deseo acerca de construir una casa para Jehová. No sé si recuerdas ese pasaje por ahí. Y Natán viene y trae una palabra para David, ¿sí? Una palabra de parte de Dios. Le dice, ¿sabes qué? Dios dice así, así, así. No vas a ser tú quien le construye una casa, sino que Él te va a edificar una casa, bla, bla. Y entonces, cuando David escucha la palabra de parte de Dios, la respuesta de David, que es casi toda la segunda parte del capítulo 7, es una oración. La respuesta de David a la palabra de Dios es una oración, ¿sí? Y entonces David aquí responde con algo que Zabala enseñaba a los niños en la semana. Si lo lees vas a notar esto. David responde con adoración, confesión, agradecimiento y petición, ¿sí? Adoración, confesión, agradecimiento y petición. Es decir, David responde con oración, ¿sí? Y en ese sentido, entonces tú y yo podemos decir lo que se nos ha dicho por mucho tiempo. La oración es una conversación. La oración es una conversación. Solo que no es como generalmente lo entendemos. ¿Cómo es que la oración es una conversación? Bueno, Dios habla a través de su palabra y esa palabra crea en nosotros verdadera oración. ¿Sí? Dios habla a través de su palabra y esa palabra crea en nosotros verdadera oración, ¿sí? Entonces, punto aquí central. Y esta es la primera forma en que los salmos nos enseñan a orar. La oración verdadera es siempre una respuesta a la revelación de Dios. La oración verdadera es siempre una respuesta a la revelación de Dios, ¿sí? Verdadera oración, ¿sí? Dios habla a través de su palabra y esta palabra crea en nosotros verdadera oración. La oración verdadera es siempre una respuesta a la revelación de Dios. Esto está en 2 Samuel 7, todo el capítulo 7. Okay. En segundo lugar, dijimos que la primera forma en que nos enseñan, estas dos son una sola, es respuesta e imitación. Respuesta e imitación. Como te dije al principio, cuando pensamos en una guía, creemos que va a ser paso número 1, paso número 2. Pero la guía que Dios nos da no funciona así, ¿sí? Entonces, primero respuesta, segundo, imitación. Los salmos nos enseñan a orar a través de la imitación. ¿En qué sentido? Piensa en esto como cuando nacemos. Y entonces tú y yo vamos aprendiendo el lenguaje conforme ¿qué? Conforme nos hablan, porque ni siquiera se nos enseña como tal. Cuando tú vas creciendo, nadie te dice, no, ahí estás pronunciándolo mal. Confesión, tilde en la O. A nadie le interesa eso. Simplemente te están hablando. Ups. Simplemente te están hablando, ¿sí? ¿Y tú qué estás haciendo? Escuchando y lo imitas, ¿ok? Esta palabra, como me lo dicen a mí, significa esto. Y yo la voy a empezar a utilizar de ese modo, ¿sí? Y entonces es lo mismo con la oración. Si tú y yo aprendemos el lenguaje, el que sea el lenguaje que hablamos, si poco a poco mientras las personas nos hablan, ¿sí? ¿Dónde podemos ir para aprender el lenguaje de la oración? A los salmos, ¿sí? Tú y yo aprendemos imitando el lenguaje de los salmos, ¿sí? Aprendemos imitando el lenguaje de los salmos. Entonces la primera razón por la cual debemos de fundamentar nuestra vida de oración en los salmos es porque los salmos nos enseñan a orar a través de respuesta e imitación. ¿Sí? Respuesta e imitación. En segundo lugar, ¿sí? La segunda razón por la que nuestra vida de oración debe estar fundamentada en los salmos es porque los salmos nos llevan a lo profundo de nuestro corazón. Los salmos nos llevan a lo profundo de nuestro corazón. Un autor decía, la gente mira en espejos para saber cómo se ve y miran en los salmos para saber quiénes son. ¿Sí? Los salmos nos llevan a lo profundo de nuestro corazón.
Y entonces tú y yo usamos los salmos para presentarnos ante Dios de la manera más honesta y plena que podemos. Y tú y yo usamos los salmos para presentarnos ante Dios de la manera más honesta y plena que podemos. Cuando tú y yo abordamos los salmos, vamos a ver que el salmista, sea quien sea el salmista, experimenta lo mismo que tú y que yo, ¿sí? Entonces los salmos nos muestran la forma de nuestras almas y la curvatura de nuestro pecado. ¿Sí? Nos muestran realidades profundas de nuestro corazón que están escondidas y oscurecidas y les dan un nombre, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es el Salmo 51, cuando David, después de haber pecado terriblemente, no dice tomé una mala decisión, se me hizo fácil, es que estaba aburrido, dice en pecado me concibió mi madre. Es decir, mi problema es que desde que nací soy un pecador. Ese es mi problema. Si el problema no es esta acción, el problema es que nací siendo pecador, ¿sí? Y no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, los salmos son a donde tú y yo vemos para ver quién realmente somos, ¿sí? Calvino llamaba a los salmos una anatomía de todas las partes del alma. Una anatomía de todas las partes del alma. Entonces, cualquier cosa que cualquier persona sienta o experimente en relación a Dios está en los salmos, ¿sí? Al pasar por los salmos encuentras salmos que son como de júbilo extremo, ¿sí? y gozo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido mi refugio, Dios... Y luego encuentras salmos que no tienen ni una pizca de esperanza, parece que son todos escritos por algún salmista darks, emo, no sé, o sea, es así como que, ¿sí? Y encuentras salmos que dicen cosas que tú y yo a veces no nos atrevemos a decir, ¿sí? Si tú eres bueno, ¿por qué a los malos les va bien y a mí me va mal? ¿Sí? ¿De qué me ha servido guardarme, limpiarme? O sea, ¿de qué me sirve si ve cómo estoy? ¿Sí? Entonces los salmos muestran la realidad del hombre de manera... Sí, o sea, así, esto es lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y esa es la segunda razón por la cual deberíamos usar los salmos para fundamentar nuestra vida de oración. La tercera razón, y en realidad esta es la más importante de todas, es que los salmos nos obligan a tratar con Dios tal como Él es. Los salmos nos obligan a tratar con Dios tal como Él es. Te quiero leer una cita un poco larga, pero me pareció muy interesante y queda perfecto. Dice, lo esencial en la oración no es que aprendamos a expresarnos, sino que aprendamos a responder a Dios. Los salmos no fueron orados por personas intentando entenderse a ellos mismos. No son el registro de personas buscando el significado de la vida. Fueron orados por gente que entendía que Dios tenía todo que ver con ellos. Dios, no sus sentimientos, era el centro. Dios, no sus almas, era el tema. Dios, no el significado de la vida, era crítico. Sentimientos, alma, significado, no estaban excluidos, aparecen en los salmos, pero no eran la razón para las oraciones. Los salmos son una respuesta a Dios. No son yo tratando de expresar todo lo que siento porque yo soy el centro. Los salmos son una respuesta a Dios. Y de esa forma entonces nos obligan. Este es Dios. ¿Cómo vas a responder? ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo tomamos los salmos y empezamos a orar a través de los salmos, nos quedamos en esos argumentos de orar a un Dios que sea como yo quiero y que me diga lo que yo quiero. No puedo. El salmo me dice, este es Dios. ¿Sí? Entonces, 3 razones por las cuales tú y yo debemos de fundamentar nuestra vida de oración en los salmos. Lo primero es porque los salmos nos enseñan a orar a través de respuesta e imitación. Lo segundo es porque los salmos... Así es. Y lo tercero es porque los salmos nos obligan... Exacto, a tratar con Dios tal como Él es. ¿Sí? Ahora, en la historia de la iglesia, ¿sí?, el Salterio, es decir, todo el libro de los Salmos, funcionaba como el libro de oración común judío y lo era también para Jesús.
¿Estamos familiarizados con lo que es el libro de oración común? Ok, el libro de oración común fue un libro que escribió un señor apellidado Cranmer, que básicamente lo que hizo fue que le permitió a cualquier persona que fuera parte de la iglesia tener un culto en su hogar. Puedes encontrar el libro de oración común en internet, es totalmente gratis, y básicamente lo que tiene es una liturgia escrita para toda situación, ¿sí? Para toda situación. Y también incluye oraciones, y también incluye un plan de lectura, incluye un plan que te lleva a través de todos los salmos, sí. Entonces el libro de oración común se convirtió en un referente para toda la iglesia, sobre todo para la iglesia anglicana y la iglesia metodista, ¿sí? Entonces ese es el paralelo, ¿sí? Cuando Jesús o cuando los judíos querían orar, ¿qué oraban? Los salmos, ¿sí? Durante el periodo monástico, los salmos eran leídos, eran recitados y eran orados en ciclos continuos. Todo el tiempo estabas haciendo esto. La regla benedictina, ¿te acuerdas que ya el pastor Marcos nos contó de la regla benedictina? Es este monasterio en donde había una regla de vida, es decir, te levantabas y había una acción número 1, acción número 2, acción número 3, acción número 4, y eso hacías todos los días. La regla benedictina ahora sí que gobernaba sobre tu vida diaria. Si la regla benedictina mueve al participante a través de todo el salterio en una semana, todos los salmos en una semana, ¿sí? El libro de oración común mueve al participante a través de todo el salterio en un mes, ¿sí? Calvino y las iglesias reformadas lo que hicieron fue tomar los salmos, acomodarlos en versos métricos y ponerle música, de manera que toda la iglesia cantaba salmos, ¿sí? En nuestros días los salmos han caído en desuso. Si te fijas, es muy extraño cantar salmos, ¿sí? Un salmo así tal cual como está. Si lo más que cantamos de salmos es Marcos Witt, que se le ocurrió ponerle música a algún salmo 1, 2, 3 y se acabó, ¿sí? Y muy pocas veces oramos un salmo, ¿sí? ¿Por qué ha caído en desuso? Hay varias razones. Primero, hay pasajes difíciles en los salmos. Si hay pasajes que leemos y que no sabemos cómo interpretar. Uno de los ejemplos más comunes es estos salmos donde el salmista pide venganza y retribución contra sus enemigos. Y tú dices, ¿y yo cómo voy a pedir eso, verdad? Que aquí qué oro, o qué se supone que diga, o este pedacito de la Biblia se piensa que está mal, o como el que el salmista no lo entendía, ¿sí? En segundo lugar, muchos intérpretes modernos tienen miedo de interpretar los salmos como refiriéndose a Cristo. Es decir, es como que, pues no, es que aquí cómo cuadra Cristo, cómo puedo ver aquí a Cristo, y entonces tenemos como un cierto miedo. Y en tercer lugar, necesitas algo de alfabetización teológica para navegar los salmos, ¿sí? Y para agregarle una cereza al pastel, los salmos como poesía nos exigen tiempo. Y tú y yo vivimos en un mundo que todo quiere ya rápido. Leí el salmo, no lo entendí, pero aquí dice Dios es bueno, con eso me quedo, vámonos, ¿sí? Pero los salmos como poesía nos requieren que nos sentemos y luego lo sopesemos. ¿Qué dice el salmo? ¿De qué está hablando? ¿Qué sentimientos está expresando? ¿A qué está respondiendo de Dios? Porque como vimos, los salmos son una respuesta. ¿A qué está respondiendo? ¿Sí? Entonces, abordando el tema de alfabetización, te quiero nada más comentar algunos temas como básicos respecto a los salmos que nos van a ayudar a orar los salmos, que ese es nuestro objetivo hoy, ¿no? Orar los salmos, ¿sí? Entonces, primer punto, salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. Si no te preocupes por los nombres, ahorita que leas el salmo vas a ver ¿qué es un salmo imprecatorio? Imprecatorio significa que hay un deseo de que alguien reciba algún daño, ¿sí? O alguna desgracia. Y existe la categoría de salmos imprecatorios, ¿sí? Entonces acompáñame por favor ahí en tu Biblia al Salmo 109. Salmo 109. ¿Sí? Y vamos a leer de los versículos 1 al 13. En realidad todo este salmo se considera imprecatorio, pero solo agarré este pedacito. Creo que queda súper claro el por qué se considera imprecatorio. Si tú vamos a leer el Salmo 109, del 1 al 13. Dice el versículo 1: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por amor. Pon a un impío sobre él,
y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Y tú y yo terminamos de leer y no decimos, amén, sí, hermano, que sí, y es más bien terminamos de leer y es como, y yo, ¿cómo oro esto? Sí, yo, ¿cómo oro esto? Sí, o sea, sí, como dice Natalia, tal vez lo siento por adentro, pero digo, no cuadra. ¿Cómo voy a orar esto? Si Jesús dice que debo perdonar a mis enemigos y que debo poner la otra mejilla, ¿y cómo lo oro? ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo abordamos salmos imprecatorios tenemos que entender que las peticiones de justicia en estos salmos son totalmente correctas. Las peticiones de justicia en estos salmos son totalmente correctas. ¿Sí? Una parte de nuestra esperanza como creyentes es que habrá justicia. Dios va a traer justicia en su momento. Entonces las peticiones de justicia en estos salmos son correctas. ¿Sí? Una segunda cosa que debemos de entender es que gracias a Dios tú y yo no pasamos persecución. Pero no es la situación de toda la iglesia. No es la situación de toda la iglesia. Entonces cuando tú y yo llegamos a estos salmos, es correcto orarlos a favor de la iglesia que está siendo perseguida. ¿Sí? Es correcto orarlos a favor de la iglesia que está siendo perseguida. En nuestra cultura somos demasiado individualistas y en nuestra naturaleza somos demasiado egocéntricos. Combínalo y tienes algo muy malo. Sí. Sí. Y creemos que todo se trata de nosotros. Sí, estamos orando y creemos que somos el centro del mundo. Y nunca vamos a pensar, espérate, hay iglesia alrededor del mundo que está siendo perseguida, a la que están matando, simplemente por ser creyentes. Ellos que oran, ¿sí? Ellos que oran. Justicia, exactamente, ¿sí? Y en tercer lugar, estos salmos deben de evocar en nosotros una petición de justicia social. ¿Cuál es el segundo? El segundo, deben ser oradas a favor de la iglesia perseguida. Y el tercero, deben de ser oradas como una petición por justicia social. Justicia social. Ok, esos son salmos imprecatorios, así es. En segundo lugar tenemos los salmos de abatimiento. El ejemplo creo más claro de este es el Salmo 88, no sé si lo has leído, pero el Salmo 88 es uno de los salmos que te mencionaba ahorita, parece que lo escribió un salmista en su etapa emo. Abatimiento, salmos de abatimiento, sí. El Salmo 88 parece que no tiene ni una pizca de esperanza, o sea, nada. ¿Sí? Puedes leerlo. Aquí te voy a leer el Salmo 39, versículo 13, ¿sí? Pero en casa te recomiendo que leas el Salmo 88. De hecho, esta semana estaba leyendo algo, no recuerdo ni siquiera qué era, pero recuerdo que estaba explicando el autor que conoce una familia que perdió a su hijo y dice que por un lapso de tiempo, por unos meses, lo único que oraban era el Salmo 88. Entonces dije, voy a leer el Salmo 88. Y lo dije, órales, sí. Órales. Entonces, cuando tengas tiempo de leer el Salmo 88, aquí te leo el Salmo 39:13. Y dice, aparte de mí, tu mirada, le está hablando a Dios. O sea, Dios, aparte de mí, tu mirada para poder alegrarme. ¿Sí? Deja de verme para poder alegrarme. Antes de que me vaya de aquí y ya no exista. En palabras, nueva traducción moderna, ¿sí? Déjame solo que me quiero morir. Sálganse todos, quiero estar solo. Sí. Ya no quiero ser, sí, ya me cansé, ya vete, me muero y se acabó. ¿Sí? Entonces cuando llegamos a estos, ¿qué hacemos? Ni modo que tú y yo oremos a Dios. Dios, aparte de mí tu mirada para mí. Como que también es un ¿sí? ¿Qué hacemos? Estos salmos están en la Biblia como un testimonio. ¿Sí? ¿Un testimonio de qué? De que Dios nos entiende. Sí, estos salmos están en la Biblia como un testimonio de que Dios nos entiende, de que sabe que somos hombres
y que llegamos a nuestro límite, y cuando llegamos al límite de nuestra desesperación, a veces hablamos así y decimos, ya no quiero nada. ¿Sí? Que es lo mismo que vemos en Jeremías, ¿no? ¿Qué le dice Jeremías a Dios? Tú me engañaste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. ¿Sí? O sea, me traicionaste cañón y yo contigo ya no quiero. Sí, me diste re feo. O sea, yo ya no quiero nada contigo. Sí. Pero están ahí como un testimonio de que Dios sabe que somos hombres. Sí, y entonces cuando tú y yo leemos esto, podemos orarlo cuando lo sentimos. Sí, sí, sabes que ya no puedo más, o sea, ya. Sí. Y eso quiere decir que Dios va a escuchar nuestra oración y va a decir, pues tú dijiste, ahí te ves. Sí. No, quiere decir que Dios sabe que somos hombres. Sí. Dios sabe y nos entiende. Sí. Y en tercer lugar, acuérdate que estamos hablando aquí de alfabetización. En tercer lugar, ¿sí? ¿Cómo encontramos a Cristo en los Salmos? ¿Cómo encontramos a Cristo en los Salmos? ¿Sí? Y la clave aquí es, Cristo es el objeto y el sujeto de todos los Salmos. Cristo es el objeto y el sujeto de todos los Salmos. Cristo es el objeto y el sujeto de todos los Salmos. ¿Sí? Entonces, con base en esto, hay dos cosas que tú y yo podemos considerar para encontrar a Cristo en los Salmos. Número uno, ¿sí? Podemos recordar que Jesús cantaba y oraba los Salmos. Jesús cantaba y oraba los Salmos. Entonces tú y yo cuando estamos leyendo un salmo podemos tratar de imaginarnos cómo lo cantaba, cómo lo oraba, ¿sí? Y cuando lo oraba, ¿qué parte de su vida estaba ahí siendo reflejada? ¿A qué estaba respondiendo? ¿Me explico? ¿Estaba respondiendo a Dios en qué situación? ¿Sí? Y entonces ahí convertimos a Cristo en el sujeto. Él es el que está orando esto, ¿sí? Y en segundo lugar, podemos imaginar que tú y yo cantamos los salmos a Jesús. ¿Sí? Cantamos los salmos a Jesús. Entonces cuando tú y yo llegamos, por ejemplo, a un salmo de refugio, ¿sí? Sabemos tú y yo que Cristo es nuestro refugio. Él nos ha salvado de nuestro problema más grande. ¿Cuál? La paga del pecado. ¿Sí? El poder del pecado sobre nosotros. La ira de Dios, la consecuencia, o sea, el poder del pecado. Él nos ha librado de todo eso. Él es nuestro refugio. Y cuando llegamos a un salmo de sabiduría, podemos recordar que el Evangelio es la única forma de dar sentido a esta vida que vivimos hoy. ¿Sí? Y de esa forma entonces tú y yo podemos ir encontrando a Cristo en los salmos. ¿Sí? Porque acuérdate, todo apunta a Cristo. Ahora hay algunos salmos que se conocen como mesiánicos. Esos son directos. ¿Sí? Para los que no son mesiánicos, estas dos preguntas funcionan. ¿Sí? Ok. Entonces llevamos tres cosas, ¿no? Primero, dijimos que los salmos son el fundamento. Debemos de fundamentar nuestra vida de oración en los salmos, y dimos algunas razones. Y los salmos nos enseñan a través de respuesta e imitación. Los salmos revelan nuestro corazón y los salmos nos obligan a tratar con Dios tal como Él es. Sí, vimos que una de las razones por las que no usamos los salmos muchas veces es porque no hay una alfabetización, están difíciles, ¿sí? Y requieren que pasemos tiempo meditando. Entonces ya vimos algunas de las situaciones que pueden ser como más complicadas, no son las únicas, pero pueden ser las situaciones como, ay, aquí cómo le hago, ¿no? Pero recuerda, los salmos como poesía requieren tiempo. Necesitas pasar tiempo, ¿sí? Entonces aquí te doy 4 sugerencias para orar un salmo y después vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? 4 sugerencias para orar un salmo. Número 1, para orar un salmo. 4 sugerencias para orar un salmo. Número 1, trata de entender el salmo antes de orarlo. Trata de entender el salmo antes de orarlo. ¿Sí? Muchos de los salmos no nos dicen nada del contexto en el que fueron escritos.
Sí, algunos tienen una nota arriba, ¿no? Salmo de David, que escribió, cuándo, pero unos no dicen absolutamente nada. Sin embargo, al pasar tiempo en el Salmo, podemos discernir qué estaba sintiendo o viviendo el salmista, ¿sí? Y debemos también buscar dónde puedo ver la persona y la obra de Cristo en este Salmo. ¿Sí? Entonces, lo primero es tratar de entender el Salmo, ¿ok? Segundo, medita en el Salmo por un tiempo. Medita en el Salmo por un tiempo. Si dentro del Salmo que estás leyendo hay algún versículo o alguna frase que sea particularmente relevante para tu vida, lee ese versículo, esa frase una y otra vez. Y cada vez que leas ese versículo o esa frase, cambia de énfasis en cierta palabra, ¿sí? En cierta palabra. Por ejemplo, vamos a regresarnos al Salmo 39:13, ¿no? Este pedacito que diga, aparte de mí tu mirada para poder alegrarme, antes de que me vaya de aquí ya no exista. Entonces ese fue el que fue particular para mí. Entonces voy a empezar, aparte de mí tu mirada, aparta, ¿qué significa? Y luego voy a seguir, aparta de mí, ¿qué de mí? ¿Por qué de mí? Y luego aparte de mí tu mirada, ¿por qué tu mirada? Y voy a ir avanzando así, ¿sí? Haciendo énfasis en ciertos pedacitos ¿sí? Y aquí en esta parte de meditar en el Salmo hay una pregunta que es clave y es, ¿qué diferencia haría en mi vida si creyera esto con todo mi corazón? ¿Qué diferencia haría en mi vida si creyera esto con todo mi corazón? Sí. ¿Habría? Sí, habría en mi vida si creyera esto, o haría. Con todo mi corazón. Por ejemplo, Salmo 3, versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí. Básicamente la idea del salmista aquí es que el valor que él tiene como persona, que el valor que él tiene como rey, no viene de su posición, sino de que Dios lo ha elegido. Si este salmo sí nos dice el Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. No sé si te acuerdas que cuando David huye de su hijo Absalón, va por el camino y aparece una persona que lo está maldiciendo y aventándole piedras. ¿Sí? Está huyendo. No, está en el palacio. Lo siguen unas cuantas personas. La Biblia nos dice que Absalón robó el corazón del pueblo. ¿Sí? Entonces, obviamente en este punto, la situación dice, David debería sentirse totalmente despreciado, deprimido, ahora sí que deshonrado, avergonzado, ¿sí? Después de todo lo que él hizo, porque el rey David, ¿sí? Ahora el pueblo lo había simplemente abandonado. Sin embargo, él dice aquí, pero tú, Señor, eres escudo en derredor mío. ¿Sí? Escudo en derredor mío. Ojo, ¿qué estaba haciendo David? Protegiéndose. Huyendo. ¿Sí? Huyendo. ¿Qué hace un escudo? Te cubre para que no tengas que huir. Sin embargo, David dice, tú eres mi escudo. ¿Sí? Y luego dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi valor, mi dignidad, ¿sí? Lo que yo soy, no viene de cómo me veo ahorita. No viene de la situación que estoy viviendo. Viene de que tú me has elegido. Tú me pusiste como rey. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué diferencia haría si yo de verdad creyera que Dios es mi gloria y el que levanta mi cabeza? Una diferencia práctica inmediata sería que cuando la gente me menosprecia, yo no tendría ningún problema. Que cuando la gente ataque mi persona, yo no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque mi valor no viene de lo que las demás personas hagan o no hagan. ¿Sí? Dios es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sí? Ok, número 3. No, número 1, trata de entender el Salmo antes de orarlo. Número 2, medita en el Salmo por un tiempo. Aquí hay 2 preguntas. Si hay algún versículo que sea particularmente relevante para tu vida, esa es una pregunta. Léelo y haz un énfasis. ¿Sí? Léelo y haz énfasis en las diferentes palabras. ¿Ese es en el 1 o en el 2? Ese es en el 2. En el 2. Ok, otra vez. 1, trata de entender el Salmo antes de orarlo. Sí, hay 2 preguntas. ¿Qué estaba viviendo el salmista cuando lo escribió? Y segundo,
¿Dónde puedo ver la persona y obra de Cristo en este salmo? 1. 2. Medita en el salmo por un tiempo. Sí. Pregunta número 1. ¿Hay algún versículo dentro del salmo que sea particularmente relevante para tu vida? Si lo hay, léelo muchas veces y repítelo, haciendo énfasis en diferentes palabras de ese versículo. Y número 2, pregunta número 2. ¿Qué diferencia haría en mi vida si creyera esto con todo mi corazón? ¿Qué diferencia haría? Sí. Ahora sí, número 3, este es el punto número 3. Usa los salmos para alabar diferentes aspectos del carácter de Dios. Usa los salmos para alabar diferentes aspectos del carácter de Dios. Sí. En el Salmo 3, por ejemplo, otra vez como nuestro ejemplo, pudiéramos alabar la parte de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¿Sí? Yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. ¿Sí? Y número 4, adapta y parafrasea. Adapta y parafrasea. ¿Sí? En las oraciones que hemos tenido, he notado que ha habido un factor común, y es, tomamos el salmo y lo oramos, pero lo oramos exactamente con las mismas palabras que tiene el salmo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, oramos el Salmo 3, ¿no? Y dices, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero en realidad tú has escuchado a alguien que diga, no, para ti no hay salvación en Dios. No, así tal cual textual, no. Entonces, ¿cómo eso lo adapto a lo que yo estoy viviendo ahorita? ¿Sí? Toma el salmo y adáptalo, parafraséalo, ¿sí? Porque luego tomamos así como ciertas expresiones que para el salmista y para la cultura tienen todo el sentido, pero para mí es, ¿de qué hablan? ¿Sí? Salmo 4, versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. ¿Sí? Tú y yo nunca hemos probado un vino nuevo y no vivimos a base de grano. Entonces, adáptalo. ¿Qué es lo que ahorita nuestra cultura traduce como fuente de felicidad? Tú pusiste una alegría en mi corazón mayor que cuando las personas tienen todo el dinero que quieren y todos los bienes o los placeres que quieren, ¿sí? Grano es igual a economía y vino es igual a placer, ¿sí? Lo adaptas y ahora tiene más sentido, ¿sí? En ti encuentro más felicidad que si tuviera todo el dinero del universo y pudiera disfrutar de todos los placeres de esta tierra, ¿sí? Ahora tiene más sentido, ¿sí? Punto importante. La palabra de Dios no ha hecho su obra completa en nosotros hasta que evoca una respuesta de nosotros. La palabra de Dios no ha hecho su obra completa en nosotros hasta que evoca una respuesta de nosotros. La palabra de Dios no ha hecho su obra completa en nosotros hasta que evoca una respuesta de nosotros. Hasta que evoca una respuesta de nosotros. No hemos aprendido los salmos hasta que los hemos orado. No hemos aprendido los salmos hasta que los hemos orado. Hasta que hubo una respuesta de nosotros, ¿no? Uh-huh. No hemos aprendido los salmos hasta que los hemos orado. Entonces, acompáñame ahí por favor en tu Biblia al Salmo 4 precisamente. Sí. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Cómo oraríamos el Salmo 4? ¿Cuál podría ser una forma en que tú y yo oremos el Salmo 4? Acompáñame y vamos a leer versículo 1. Dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira?
Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, me haces vivir seguro. ¿Sí? Entonces, si te fijas, el salmo empieza con una nota de clamor, de angustia, ¿sí? Y dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Lo cual nos dice que el salmista estaba pasando por alguna situación en la que estaba siendo acusado de algo que no era verdadero, o se estaba diciendo de él cosas que no eran reales, ¿sí? Pero finalmente termina en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y aquí leímos ¿no? Alegría pusiste en mi corazón. Entonces podemos poner como tema: cómo tener gozo y deleite sin importar las circunstancias. ¿Sí? Ese pudiera ser el tema de nuestro salmo. Cómo tener gozo y deleite sin importar las circunstancias. Porque el salmista nos está mostrando que él tiene gozo y deleite cuando en realidad está en angustia. Ajá. Y entonces empezamos a hacer un bosquejo en nuestro salmo. A ver, ¿qué es lo que podemos ver en el salmo? ¿Sí? Y en el versículo 1 dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. ¿Sí? En el versículo 1 podemos ver la fuente del gozo. ¿Cuál es la fuente del gozo? Dios. El Dios de mi justicia. Y aquí era lo que te decía: haz énfasis en las palabras, ¿sí? Porque dice que Dios es de justicia, Dios es justo, pero sin embargo es mi Dios. Él es justo y está a mi favor, ¿sí? En los versículos 2 y 3: ¿hasta cuándo, hijos de hombres, cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. En el versículo 2 y 3 podemos hablar de una aplicación a corazones divididos, ¿sí? Y podemos identificar que tal vez una de las razones por las que no tenemos gozo y deleite es porque nuestro corazón está dividido, ¿sí? No estamos sirviendo, no estamos adorando totalmente a Dios, sino que vamos y venimos. Si cambiamos su honra en deshonra, tenemos entonces ídolos. Sin intimidad con Dios no podemos vivir una vida estable. Esa sería nuestra primera aplicación, ¿no? Y luego en los versículos 4 y 5: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. ¿Sí? Ahí pudiéramos buscar otra aplicación y hablaría acerca de los corazones amargados. No sé si recuerdas que este es el salmo que cita Pablo en Efesios, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, la segunda razón por la que no tenemos gozo y deleite es porque muchas veces estamos amargados y resentidos. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, tú y yo tenemos que deshacernos de la ira. ¿Cómo nos deshacemos de la ira? Viviendo en humildad. Lo opuesto de la ira es la humildad, aunque suene extraño. Y el salmista termina diciendo: confíen en el Señor. Es decir, no creas que tú sabes mejor, no creas que tú sabes más, y si tú fueras Dios tú le harías diferente, porque como que Dios no le sabe bien. No, confía en el Señor, sé humilde. Versículo 6-7. Sí, dice el versículo 6-7: muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Esto es para los corazones que sufren. Esta sería nuestra aplicación número 3, los corazones que sufren. Porque si te fijas, abre con una pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Y es como un clamor de: ya estoy cansado. ¿Sí? Entonces, si tú y yo hemos trabajado en intimidad y humildad, entonces podremos ver la luz del rostro de Dios, como lo dice aquí el salmista. Es decir, podremos ver a Dios en medio de nuestro sufrimiento. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora sí el tema, ¿no? Cómo tener gozo y deleite sin importar las circunstancias. Hicimos más o menos un bosquejo, identificamos lo que está sucediendo ahí, ¿sí?
Ahora la siguiente pregunta que decíamos que teníamos que contestar es: ¿cómo puedo ver a Cristo aquí? ¿Cómo puedo ver la persona o la obra de Cristo aquí? Y en realidad no es tan difícil. En el versículo 1 nos referimos al Dios de mi justicia, ¿sí? Y entonces es como Dios puede ser justo y al mismo tiempo ser mi Dios, ¿sí? Como Dios puede ser justo y al mismo tiempo estar a mi favor. Si Él es justo y yo soy pecador, lo correcto es que esté en mi contra, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ver la obra de Cristo? En Cristo, Él es justo y es mi Dios. En Cristo, Dios es justo y es mi Dios, ¿sí? Está a mi favor, como dice Pablo en Romanos, ¿sí? En Cristo Dios puede ser el justo y el que justifica, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo oramos el versículo 1 en Cristo, podemos estar seguros de que Dios siempre nos va a responder, ¿sí? Porque en Cristo Dios no solo es Dios, es mi Dios, ¿sí? Y solo en Cristo podemos verdaderamente amarlo en lugar de los ídolos. Y puedo realmente humillarme para abandonar la ira, ¿sí? En Cristo puedo hacer esto. Entonces, ahí podemos ver la obra de Cristo, ¿sí? Ok, ya lo desmenuzamos, ya vimos cómo está la obra de Cristo ahí, todo ahora sí. ¿Y cómo se ora? Sí, tú y yo podemos orar así. Decíamos ahorita que David en Samuel 7 oraba con 4 partes de la oración, que son adoración, confesión, agradecimiento y súplica o petición. Súplica o petición, ¿sí? Entonces, abrimos con adoración, ¿sí? Dios es justo y es mi Dios. Dios es un Dios personal que está a mi favor y en Cristo puede ser ambos y por eso lo adoro, porque Él es justo y es mi Dios. Sí, Él me ha salvado, Él me ha elegido, Él me ha transformado, me ha hecho nacer de nuevo. Él proveyó el camino porque Cristo es Dios. Sí, y luego vamos a la parte de confesión. Tiendo a enojarme. Sí, tiendo a enojarme. ¿De dónde sale esta parte del enojo? Que sé que puede ser un poco confuso, que por eso hay que estudiarlos. La palabra que se usa ahí para tiemblen implica un temblar de ira. No sé si alguna vez has estado tan enojado que hace así como que te hierve la sangre así, ¿sí? Entonces, esa palabra de tiemblen tiene una implicación de un enojo así, sí, ¿sí? Entonces, confieso que yo a veces, o más bien que a veces, muchas veces, me enojo, ¿sí? También confieso que, como los que están desesperanzados, tiendo a enfocarme en mis problemas y en mi angustia, ¿sí? Y luego, como los que están ahí desesperanzados y con corazones divididos, tengo ídolos, ¿sí? Estoy lleno de resentimiento. Veo mi vida y digo, nada me va bien, todo me sale mal, ¿sí? Y entonces confieso eso y pido perdón, perdóname por mis ídolos. Perdóname por enojarme, por creer que sé más que tú. ¿Sí? Perdóname por no ser humilde, por no decir, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes, aunque yo no le entienda, tú sabes. ¿Sí? Y ya tenemos entonces 2 partes, adoración y confesión, ¿sí? Y luego pasamos a agradecimiento. Gracias porque no sostienes mis resentimientos hacia ti contra mí. Estás a mi favor. Gracias porque en Cristo me respondes. ¿Sí? Gracias porque a través del sufrimiento de Cristo veo un ejemplo de cómo puedes obrar a través del dolor y el sufrimiento. Gracias. Y entonces ya tenemos adoración, confesión, agradecimiento. Y ahora sí puedo poner una petición. Porque tú y yo llegamos al último versículo y en la casa solemos repetirlo. En paz me acostaré y así también dormiré. Pero muchas veces nos acostamos y lo menos que hacemos es dormir en paz. Estamos dando vueltas en la cama y estamos preocupados. Y no me va a alcanzar el dinero. Y no, fulanito el otro día me dijo. Y mañana tengo una junta con Manganito. ¿Y qué me va a decir? ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Sí? Y entonces pedimos. ¿Qué pedimos? Ayúdame a descansar. Que estas verdades que están aquí realmente afecten mi corazón. Que realmente yo pueda ver la luz de tu rostro en medio de mi sufrimiento. ¿Sí? Y entonces tomamos un salmo y con su lenguaje y con lo que el salmo nos está orillando a ver, oramos. ¿Sí? ¿A qué estamos respondiendo?
a quién Dios es, a lo que Él ha hecho, ¿sí? A eso estamos respondiendo. Y si te fijas, todo el salmo gira en torno a Dios. El salmista expresa sus emociones, el salmista expresa su angustia, su dolor, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre es Dios, Cristo, ¿sí? Y entonces el salmo, como decíamos, nos orilla, nos obliga, ¿sí?, a orar así. Y también nos obliga a vernos a nosotros mismos. Híjole, no, yo sí me enojo, ¿sí? Y no confío en el Señor, por eso estoy enojado, ¿sí? Híjole, yo tengo ídolos, ¿sí? Híjole, si ando preguntando a cada rato hasta cuándo, Dios, ¿sí? Entonces el salmo nos obliga a todo lo que decíamos, ¿sí? Y de esta manera entonces tú y yo debemos de tomar los salmos, y los salmos deben de ser el fundamento de nuestra vida de oración, ¿sí? Pero algo que es bien importante y que sí quiero que quede muy claro es: los salmos son respuesta e imitación. Es decir, no es la instrucción aquí agarrar el salmo y orarlo así: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me están enseñando algo. Sigue lo que te están enseñando, sí, pero apropialo. Tiene que ser una respuesta tuya a quién Dios es y lo que está haciendo, o lo que parece que no está haciendo también, ¿sí?